¿En cómo está? Disculpe. No, ¿cuál es el origen de la palabra Estado? Usted sabe que el castellano que hablamos tiene palabras derivadas del griego o del latín, en fin. En este caso, la palabra Estado deriva del latín. ¿Cuál es la palabra latina? Sí, no, pero quiero saber el significado de la palabra Estado. ¿Qué traduce esta palabra Estado? En realidad, en latín es stato. ¿Usted recuerda esta parte de la mecánica? Parado, ingeniero. Sí, usted recuerda esa parte de la mecánica que se llama estática. Tiene que ver con estado. Bueno, hay que ir pensando al usar la palabra estado que algo tiene en relación con esto, esa condición del sistema de estar quieto, parado, como dijo o, o en reposo. Mientras tanto, para poder identificar el estado termodinámico o hacer conocer con la temperatura, que lógicamente tiene que ver con el aspecto que es afectada tanto por, digamos, el asunto térmico como el asunto mecánico. A estas tres variables de estado, llamadas variables de estado, medibles directamente, porque más adelante nos vamos a encontrar con otras variables de estado que no son medibles. Pero eso no significa que no se las pueda determinar, pero se lo hace de una manera indirecta. Es decir, para definir estas variables o conocer estas variables de estado, lo que se hace es usar instrumentos que permiten hacer la correspondiente medición. Bueno, como las variables de estado podrán pertenecer al tipo de variables que se llaman intensivas o al otro tipo que se llaman variables extensivas. Quisiera que me digan qué significa lo uno y lo otro. Depende de la masa y la otra no. Claro, cuando la variable no depende, cuando la variable no depende de la masa, entonces califica como variable intensiva, mientras que si depende de la masa, califica como variable extensiva. Lógicamente, eso hace que de estas tres variables nosotros podamos afirmar si es del primer tipo o del segundo tipo. Entonces, quisiera que me digan, la presión, ¿qué tipo de variable es?
Intensiva. Intensiva. La temperatura. Intensiva también. Intensiva. ¿Y el volumen? Extensiva. Pues resulta que lo uno y lo otro depende cómo sea concebido. Enseguida vamos a comentar esto, porque de ahí deriva, digamos, un apellido que se le pone al volumen, ¿no? Y se dice volumen tal o volumen cual. Fíjese, la temperatura no depende de la masa, porque si yo midiera la temperatura de toda la masa M, tendría un determinado valor. Y si separara, digamos, la mitad de la masa por acá y la otra mitad por acá y les midiera de alguna forma, ¿no? Y les midiera la temperatura sigue siendo la misma, o sea que su valor es independiente de la masa. Lo mismo ocurre con la presión. Pero en lo que concierne al volumen, fíjese, si como volumen yo considero el tamaño de todo este espacio, se ve, ¿no? Todo lo que estoy encerrando. Entonces, diría que la masa M tiene un cierto volumen que corresponde al tamaño de un cilindro que tiene este diámetro y tiene esta altura. ¿Sí o no? Sí. Sí. Ok, y si ahora vuelvo a hacer la división y tomo por un lado la mitad y por el otro lado la otra mitad, es decir, tendría una masa mitad en cada lado y chequeo su volumen, ¿con qué valor me encuentro si hago la medición correspondiente? Con la mitad del valor que correspondía a la masa M, ¿cierto? Sí. Entonces, lo que estamos estableciendo a partir de estas consideraciones es que este valor que lo estoy escribiendo con B grande, volumen, está siendo dependiente de la masa, por lo tanto es una propiedad extensiva. A esta propiedad extensiva, para diferenciarla de lo que vamos a decir enseguidita, se la conoce con el nombre de volumen total. Es decir, V es el volumen total de la masa M y V sobre 2 es el volumen total de la masa M sobre 2. Pero si ahora yo hago esta operación, divido el volumen total por la masa y divido el volumen total por la masa, entonces me encuentro con que estos valores son exactamente iguales. Es decir, la consecuencia de dividir el volumen total, que es una variable extensiva, por la masa, me da como resultado un valor de volumen por unidad de masa que es independiente de la masa. ¿Me entiendes? Este valor, que lo estoy escribiendo con B minúscula, es lo que se conoce con el nombre de volumen específico. Entonces, de hoy en adelante, todo lo que se apode total o se apellide total, sabe que es una variable extensiva, mientras que todo lo que se apellide específico resultará ser una variable intensiva. Y para diferenciarla, fíjese que yo estoy utilizando la letra mayúscula cuando la variable es extensiva y la letra minúscula cuando la variable es intensiva. De esta forma, entonces nos vamos a encontrar con que a la presión la vamos a simbolizar con la letra P.
A la temperatura deberíamos simbolizarla con una letra T minúscula, pero hacemos una excepción porque la T minúscula se usa para el tiempo y la vamos a anotar con la letra T mayúscula, aunque ya estamos previamente sabiendo que es una variable intensiva. Y en el caso del volumen, pues será B grande cuando el volumen sea total o B chica cuando el volumen sea específico. ¿Está claro lo que hemos dicho? Sí, Bueno, esto, digamos, en lo que concierne a la presentación de las variables de estado. Ahora, para hacer la medición, usted utiliza instrumentos de medición. Por ejemplo, en el caso de la temperatura, utiliza un termómetro. Y entonces, ¿cómo hace usted la medición? Usted lo que hace es poner en contacto el termómetro con el contenido del sistema termodinámico, ¿cierto? Acá estoy representando un termómetro que usted normalmente lo encuentra esquematizado de esta manera. ¿Qué tipo de termómetro es este? El más clásico. ¿Cómo se llama? Termómetro de mercurio. Termómetro de mercurio. Y entonces se caracteriza porque tiene un bulbo que contiene el mercurio y tiene un tubo capilar sobre el que el mercurio se dilata, ¿no? O se contrae y entonces alcanza una cierta altura con la graduación correspondiente. Bueno, entonces usted pone en contacto al termómetro con el sistema al cual le quiere medir la temperatura y uno de los requisitos antes de que usted informe cuál es la temperatura es esperar hasta que la columna de mercurio en el termómetro permanezca estable. ¿Sí o no? Sí. Supongo que eso les enseñaron en los laboratorios. Entonces, cuando la temperatura del termómetro permanece estable, significa que ya no hay más interacción entre el sistema y el medidor, el termómetro. Es decir, el sistema medido y el sistema medidor en equilibrio. En este caso particular, equilibrio térmico. Pero en el caso mecánico hablaríamos de equilibrio mecánico, por ejemplo, en términos de presión. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente yo voy a poder informar sobre los valores de presión, temperatura y volumen, es decir, las variables de estado, cuando el sistema se encuentre en equilibrio. ¿Se da cuenta? Este es un requisito que tiene que cumplirse para que yo pueda decir en tal estado la presión es tanto, la temperatura es tanto y el volumen total es tanto. Entonces, si el sistema no está en equilibrio, eso significaría que en el termómetro la columna de mercurio está moviéndose y usted no puede afirmar nada porque lo que usted va a decir no es la verdad correspondiente a la condición en la que se encuentra el sistema. Por lo tanto, cuando uno habla de variables de estado habla de cosas que las tiene que imaginar en una condición de quietud o de reposo o de equilibrio. De ahí la palabra estado. ¿Está claro lo que estamos planteando? sí.
Bueno, vamos a dejar la cosa por aquí. No sé si quieren preguntar algo en relación con estas cositas que hemos venido comentando. Quizá valga la pena que termine indicando lo siguiente. Si el sistema termodinámico se encuentra en un estado termodinámico, ese estado termodinámico tiene como característica un valor de P, un valor de T y un valor de V. Si un sistema ofrece este valor de P, este valor de T y este valor de V, entonces decimos que se encuentra en este correspondiente estado termodinámico. Fíjense que lo que estoy haciendo es establecer una relación en ambos sentidos, porque muchas veces puede haber una relación en un sentido, pero no una respuesta similar en el sentido opuesto. Esto es lo que permite afirmar que las variables de estado o los valores de las variables de estado solamente dependen del estado y de nada más. Es decir, cada vez que se repita un estado termodinámico se van a repetir estos valores de las variables de estado. Porque si no fuera así, entonces todo sería caótico, ¿verdad? Porque una vez sería un valor de P y otras veces en la misma condición no sería ese valor de P, y entonces sálvese quien pueda. Quisiera saber si esto último me lo están captando.